El surrealismo literario es un movimiento que, aunque nacido en la década de 1920, ha dejado una marca perdurable en la literatura y el arte en general, con su énfasis en explorar el subconsciente, desafiar la realidad y liberar la mente de las cadenas de la lógica y la razón. Enmarcado en un periodo de grandes convulsiones políticas, sociales y artísticas, el surrealismo surgió de una necesidad de ruptura con la estructura convencional y racional de la realidad, que había sido el enfoque de movimientos anteriores. En este sentido, su propósito no era solo crear literatura o arte, sino abrir una ventana al mundo interior, a las pulsiones, deseos y miedos que habitan en el subconsciente humano, y darles una forma nueva y disruptiva. Este movimiento literario surgió como una extensión del dadaísmo, que rechazaba las normas estéticas y culturales que habían dominado hasta entonces. Sin embargo, mientras el dadaísmo se centraba en la negación de la lógica a través del absurdo, el surrealismo encontró en el subconsciente y en los sueños un terreno fértil para su desarrollo. André Breton, el padre del surrealismo, publicó en 1924 el Manifiesto Surrealista, en el que formalizó las ideas y los objetivos del movimiento, describiendo el surrealismo como un automatismo psíquico puro, destinado a expresar, sin la interferencia de la razón, el funcionamiento real del pensamiento. El surrealismo literario no surgió de la nada, sino que bebió de una serie de influencias filosóficas y artísticas previas. Por un lado, el desarrollo de la psicología freudiana jugó un papel crucial. Sigmund Freud, a través de sus teorías sobre el subconsciente y los sueños, influyó profundamente en los surrealistas. Freud sostenía que los sueños eran una vía de acceso al subconsciente, y que al interpretarlos se podían comprender deseos y temores reprimidos. Esta idea fascinó a los surrealistas, quienes creían que el arte y la literatura debían explorar esas regiones oscuras de la mente humana, y así captar una verdad más profunda y compleja que la realidad racional. A nivel literario, el surrealismo también encontró inspiración en autores como Arthur Rimbaud y Charles Baudelaire, quienes exploraron temas de locura, sueños y visiones en su poesía. Rimbaud, por ejemplo, ya hablaba de una alucinación controlada en su obra, y Baudelaire se aventuró a explorar los aspectos más oscuros de la mente humana. Ambos poetas fueron vistos como precursores de la mentalidad surrealista, ya que sus escritos desafiaban la estructura lógica del lenguaje y la realidad misma, buscando en cambio un tipo de verdad en el caos. El surrealismo literario se caracteriza por un rechazo radical de las convenciones literarias y un impulso por explorar el subconsciente sin censura. A diferencia de otras corrientes que buscaban contar una historia clara y coherente, los escritores surrealistas dejaban que sus obras fluyeran sin control consciente, permitiendo que el subconsciente se expresara de manera directa y libre. En el Manifiesto Surrealista, Breton abogó por el uso de la escritura automática, una técnica en la que el escritor dejaba que las palabras surgieran de manera espontánea, sin preocuparse por la gramática, el estilo o el sentido. La escritura automática, según los surrealistas, era la forma más pura de expresión, ya que permitía que el subconsciente se manifestara directamente. La estructura de las obras surrealistas suele desafiar las normas convencionales de tiempo, espacio y narración. Por ejemplo, en las narrativas surrealistas, el tiempo puede disolverse o deformarse, y los personajes pueden realizar acciones imposibles o cambiar de forma sin explicación. Esto se debe a que el surrealismo se inspira en la lógica de los sueños, donde las leyes de la física y la coherencia narrativa dejan de aplicarse. Este enfoque permite que las obras surrealistas se sientan atemporales y universales, ya que no están atadas a una realidad específica,
sino que exploran el universo interior de cada lector. Además, la metáfora y el simbolismo juegan un papel central en la literatura surrealista. Los escritores surrealistas utilizaban imágenes y símbolos complejos y a menudo inusuales para representar ideas abstractas y emocionales. Estas imágenes a veces pueden parecer absurdas o contradictorias, pero están diseñadas para evocar una respuesta emocional o intuitiva en el lector, más que una interpretación lógica. Así, el surrealismo abre un espacio para la ambigüedad y la interpretación personal, en lugar de ofrecer un significado único y fijo. La escritura automática es quizás una de las técnicas más distintivas del surrealismo. André Breton, junto con otros surrealistas como Louis Aragon y Philippe Soupault, defendieron el uso de esta técnica como medio para alcanzar una expresión pura del subconsciente. Durante una sesión de escritura automática, el escritor dejaba que las palabras fluyeran libremente, sin detenerse a editarlas o a evaluar su sentido. La premisa era que el subconsciente, al estar libre de las restricciones de la razón y el control consciente, podría manifestarse de forma auténtica. Esta técnica de escritura automática, que busca ser una traducción directa del pensamiento en palabras, genera un texto que a menudo resulta incoherente desde una perspectiva racional. Sin embargo, los surrealistas argumentaban que este tipo de escritura tenía un valor profundo, ya que podía revelar aspectos ocultos de la mente humana y proporcionar una visión única del subconsciente. A través de la escritura automática, los surrealistas creían que se podía alcanzar un estado de lucidez irracional, en el cual el escritor y el lector se enfrentaban a sus propios miedos, deseos y obsesiones de una forma auténtica. Uno de los temas más recurrentes en la literatura surrealista es la exploración del subconsciente y los sueños. Los surrealistas veían el sueño no como una simple interrupción del estado de vigilia, sino como una dimensión paralela en la que se manifestaban los deseos y temores más profundos del ser humano. Al igual que Freud, creían que los sueños eran una fuente de revelación y de acceso al verdadero yo, y que el análisis de los mismos podía ofrecer una comprensión profunda de la psique humana. En sus obras, los surrealistas creaban escenas y personajes que parecían extraídos de un sueño, con una lógica propia y un simbolismo oscuro y enigmático. Poncho Speck. El amor también es un tema central en la literatura surrealista, pero no en el sentido romántico convencional. Para los surrealistas, el amor era una fuerza transformadora y peligrosa, un camino hacia la autoexploración y la revelación. El amor surrealista a menudo se representa como una experiencia intensa y hasta dolorosa que lleva a los personajes a confrontar aspectos de sí mismos que de otro modo evitarían. Los surrealistas veían en el amor una oportunidad para la fusión de lo racional y lo irracional, y como un medio para trascender la realidad y alcanzar una verdad superior. La obra de André Breton, Nacha, es quizás uno de los ejemplos más conocidos de la literatura surrealista. Publicada en 1928, Nacha es una narración que sigue la relación del narrador con una misteriosa mujer llamada Naya. La estructura de la obra es fragmentada y aleatoria, y el lector se enfrenta a una serie de imágenes y episodios que parecen más propios de un sueño que de la vida real. Naya explora la fascinación y el desconcierto, sumergiendo al lector en una experiencia que desafía las convenciones de la narrativa y propone una realidad alterna, dominada por lo irracional y lo inconsciente. Otro ejemplo destacado es Los cantos de Maldoror, de Isidore Ducas, conocido como el Conde de Lautréamont. Esta obra, aunque escrita antes de la consolidación formal del surrealismo, influyó profundamente en los surrealistas.
Los Cantos de Maldoror es una colección de poemas en prosa que exploran temas oscuros y perturbadores, como la crueldad, el deseo y la locura, a través de imágenes surrealistas y evocadoras. La obra es un ejemplo temprano de la exploración del subconsciente y lo irracional, y su estilo oscuro y provocador resuena con la estética surrealista. El surrealismo literario no solo transformó la literatura de su tiempo, sino que también dejó un legado duradero que sigue influyendo en escritores y artistas de todo el mundo. Aunque el movimiento surrealista como tal perdió cohesión después de la Segunda Guerra Mundial, sus ideas continuaron resonando y evolucionando en la obra de numerosos autores. La libertad creativa, el énfasis en el subconsciente y la fascinación por el mundo onírico que caracterizan al surrealismo pueden encontrarse en la obra de escritores posteriores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Haruki Murakami, quienes exploraron lo extraño y lo inexplicable en sus escritos. Además, el surrealismo ha tenido un impacto significativo en el cine, el teatro y las artes visuales. En el cine, directores como Luis Buñuel y David Lynch han adoptado una estética surrealista, utilizando imágenes y estructuras narrativas que evocan la lógica de los sueños y desafían las normas convencionales. En las artes visuales, el surrealismo sigue siendo una influencia, especialmente en el ámbito de la pintura y la fotografía, donde artistas como Salvador Dalí y René Magritte exploraron la lógica del subconsciente a través de imágenes imposibles y fantásticas. En conclusión, el surrealismo literario es un movimiento que desafía la realidad y explora las profundidades del subconsciente, utilizando la escritura automática, la metáfora y el simbolismo para expresar verdades ocultas. Su influencia persiste, recordándonos que la realidad no es siempre lo que parece, y que el arte tiene el poder de revelar aspectos de la mente humana que de otro modo permanecerían ocultos. Al disolver las barreras entre lo real y lo imaginario, el surrealismo literario nos invita a explorar nuevas dimensiones de la existencia humana y a encontrar significado en lo aparentemente incoherente.